Lunes 2 de septiembre. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, cuando les hablé y les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico,
cúrate a ti mismo. Y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Resulta impresionante el mensaje de la primera lectura tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Contextualicemos un poco este mensaje del Nuevo Testamento. Pablo, el apóstol de los gentiles, había padecido una gran desilusión en la ciudad de Atenas cuando quiso convencer a los cultos oyentes de la ciudad cuna del gran imperio de los sabios, Grecia, a fuerza de elocuencia humana. Sin embargo, él entendió que más allá del rechazo de los atenienses, los planes de Dios han de realizarse no según los criterios humanos, sino según los caminos de Dios, que siempre son misteriosos, imprevisibles, desconcertantes. Podríamos agregar incluso algo más diciendo que el hombre debe saber que la realización de los planes de Dios no es cuestión de ciencia, de conocimiento, de administración, de cálculos materiales, económicos o financieros, sino que es cuestión de fe y de total confianza en el poder de Dios, recordando la famosa expresión contenida en distintos textos de la Biblia cuando dice: no temas, yo estoy contigo, yo haré que salga adelante tus empresas de evangelización, de anuncio de una vida nueva. Este contexto nos ayuda a entender 3 verdades profundas de la primera lectura. La primera, cuando Pablo reconoce que no ha venido a anunciar el misterio de Dios con sublime elocuencia o sabiduría humana, sino que se presenta como un hombre sencillo que solo tiene en sus labios el testimonio de Cristo y Cristo crucificado. Y en un segundo momento dirá a los orgullosos habitantes del puerto en el Mediterráneo de Corinto que se presenta ante ellos débil y temblando de miedo, y que su palabra y su predicación no la hace con la persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, y concluirá en un tercer momento, para que la fe no se apoye nunca en la elocuencia o la sabiduría de los hombres, sino que la fe es simplemente la expresión de la total confianza en el poder de Dios. En otro pasaje evangélico que viene a nuestra mente, recordamos cuando Pablo, por 3 ocasiones, pudieron haber sido muchas más, le dirá a Jesús que lo libere de lo que él llama el aguijón de la carne, y Jesús le responderá: no te liberaré de ese aguijón que maltrata y punza tu ser, que en tu debilidad se manifiesta perfecto mi poder,
y te basta solo mi gracia, mi fuerza, mi vida nueva, mi poder para salir adelante. Más de 30 años como sacerdote me muestran que no es la fuerza humana, no es la voluntad personal, por acendrada que sea, la que nos permite salir adelante en la vida virtuosa, la que nos permite liberarnos de esclavitudes interiores, de fantasmas y monstruos en nuestra vida personal. Es solo la gracia de Dios, y por eso podemos decir con el salmista en el día de hoy: cuanto amo, Señor, tu voluntad. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, más docto que mis maestros, más sagaz que los ancianos. Por eso siempre me acompañan tus mandatos, por eso medito tus preceptos, por eso cumplo tus leyes. Pero pasemos al Evangelio de hoy, donde Lucas en el capítulo 4 presenta a Jesús en su ciudad, Nazaret, donde se ha criado con sus padres María y José, y como era costumbre el día sábado, como un judío piadoso acude a la sinagoga y siendo un adulto puede leer la Torá, la ley de Dios, y toma el rollo que le presentan del profeta Isaías, que habla como el Espíritu de Dios está sobre él, y ese Espíritu con el que ha sido ungido le permite anunciar el Evangelio a los pobres de corazón, anunciar la libertad a los cautivos, la curación a los ciegos, la libertad a los oprimidos, y anunciar el año de gracia del Señor. Pero quizás lo más impresionante es cuando todos, mirando a Jesús después de proclamar este texto del profeta Isaías, lanza una profecía cumplimiento. Hoy se concreta, hoy se realiza, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír, hablando de su propia persona. Los nazaretanos o habitantes de Nazaret se admiraban de las palabras de gracia que salían de Jesús, pero al mismo tiempo se escandalizaban porque conocían su origen humano, a José el carpintero, su padre, a su mamá María, una mujer sencilla perteneciente a los Anahuín, una clase socioreligiosa muy pequeña, muy insignificante en la época. Jesús, quizás un poco dolido por la incapacidad de ser aceptado por sus paisanos, les dirá aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, como que ellos lo atribuyeran a él, y les dirá con alguna amargura que si bien en tiempos del profeta Elías, cuando estuvo en Israel el cielo cerrado a las lluvias por 3 años y medio, y hubo una gran sequía por falta de cultivos que llevó una hambruna en el país, Elías fue enviado a dar comida no a las viudas judías, sino a una de Sarepta en territorio de Sidón, territorio pagano. Y afirmará también que en tiempos de otro gran profeta sucesor de Elías, hablamos de Eliseo, fue enviado no a los leprosos del pueblo de Dios Israel, sino a Naamán, un general del ejército sirio, un pueblo pagano vecino a Israel. Los judíos, que se sentían los únicos dueños de la verdad y del depósito de la salvación, entienden la ironía de Jesús y furiosos lo quieren sacar de la ciudad de Nazaret, y nos dice hasta el extremo dramático de querer asesinarlo despeñándolo, tirándolo desde la montaña por un barranco. Sin embargo, la fuerza espiritual de Jesús es más grande, y él se abre a fuerza de codazos, se abre espacio y camino
en medio de una multitud hostil. Así han sido los profetas del Antiguo Testamento, no solo Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Juan el Bautista o el mismo Jesucristo. Así son los profetas de todos los tiempos. Tienen tres características. La primera, conocedores de la palabra divina, como lo era Jesús leyendo al profeta Isaías. La segunda, ungidos, llenos del Espíritu Santo, como cuando dice Jesús, esta palabra se cumple hoy en mi vida. La tercera, rechazados, despreciados, cuestionados por su gente, por su pueblo, por más que las palabras susciten admiración y asombro entre la multitud. Hoy reconoce que si no hay formación en ti, no podrás ser un profeta del siglo XXI. Fórmate en la palabra, fórmate en la vida de oración, fórmate escuchando a otros predicadores, fórmate en exégesis bíblica, fórmate en apologética. Hoy, cuando tantos cuestionan la fe cristiana, se necesitan hombres, mujeres, jóvenes y adultos, viejos y menos viejos, en sabiduría, que enseñen al pueblo de Dios. Hoy necesitamos dar razón de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestras convicciones, y se necesitan profetas formados. Pero la formación académica o intelectual no es lo único, se necesitan hombres y mujeres ungidos, esto es, llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu de Dios. Y esto solo lo da la vida de oración, la vida sacramental, la meditación de la palabra de Dios, el encuentro permanente con la trascendencia divina que nos hace estar empapados, llenos y ungidos. Como decía el Papa Pablo VI, hoy hay muchos maestros en teología, pero se necesitan profetas, porque el maestro se le escucha con interés, pero solo al profeta de Dios se le cree y se le sigue de verdad. Finalmente entendamos que no podemos acobardarnos frente a las incomprensiones, rechazos y aún persecuciones como las que vivió Jesús en el Evangelio de hoy, vivieron todos los profetas en el Antiguo Testamento, sino que es parte integral del testimonio profético para que sea verdadero, ser despreciados, ser calumniados, ser señalados. Es que si un profeta es amado, aplaudido por todos, será simplemente un falso profeta. Cuando somos capaces de generar comezón o rasquiña en el mundo, el mensaje del Evangelio está llegando a los corazones y estamos en la verdad, en la quinta esencia del mensaje de Jesús, y sólo entonces seremos verdaderos profetas, profetas del siglo XXI. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.